Pues mi nombre es Victoria García, yo he trabajado en cooperación pues desde hace 20 y tantos años y bueno, y actualmente soy directora de los proyectos de cooperación internacional en la Asociación ETHNIC, ¿vale? Entonces, ¿dónde tenemos el, perdón? Aquí. Gracias. Pero te lo puedes hacer. Sí. Y nada, pues vamos a ver quiénes somos nosotros, ¿no? Pues la Asociación ETHNIC es una asociación basada en Barcelona que trabajamos en turismo responsable y sostenible, porque sinceramente todo no vale, ¿no? Yo creo que las maneras de cómo hacemos las cosas en la vida, todo no es lo mismo, ¿no? O haces de una manera o haces de otra. Entonces tenemos la presentación antigua. No, puedo seguir, pero bueno. Tenemos que la Asociación ETHNIC trabajamos a un nivel global y a nivel transversal también entre diferentes sectores, ¿vale? Es una manera, un enfoque que tenemos a través de una agencia de viajes que está basada aquí en Barcelona con viajes a países del África occidental y tenemos también la parte de cooperación internacional con proyectos puramente de desarrollo, lo que entendéis, las ONGs, que es el área donde yo estoy. Y luego también tenemos proyectos en Cataluña donde se trabaja un turismo responsable y sostenible con diferentes actores del territorio en Cataluña, pues eso, con actividades mucho de turismo de experiencia, ¿vale? Vale, pues como decía, tenemos la particularidad esta, que somos una asociación que tenemos también una agencia de viajes. Esto no muchas ONGs tienen, ¿no? Una parte comercial y una parte puramente de desarrollo. Senegal y Guinea, Marruecos y Gambia tenemos viajes y la parte de cooperación, que es donde yo trabajo, tenemos en Marruecos y Gambia, ¿vale? En todos al final hacemos lo mismo, turismo responsable y sostenible, ¿de acuerdo? No vamos a poder ir a la otra. Ah, no, pues sí, es que se me había pasado esas en inglés. Sí. Bueno, pues estoy haciendo spoiler porque ella os va a preguntar después posiblemente dónde está algunos países. Bueno, pues Gambia es esta miniatura. Es decir, entre una frontera y otra a lo mejor hay 60 kilómetros. En 3 o 4 horas, bueno, sí, casi te cruzas el país 4 o 5 horitas, depende, ¿no? Entonces, pues ¿qué tenemos? Un río con su naturaleza, muy bonito, muchos manglares y agricultura alrededor. Esto es lo que hay. Es naturaleza y agricultura. No hay gas, no hay petróleo, no hay minerales, no hay nada, ni tierras de estas que ahora se utilizan para compuestos de electrónica y cosas de estas. Entonces tenemos este país con unas necesidades pues, de población muy pobre también. Está dentro del IDH muy bajo y bueno, y ese es el contexto donde trabajamos. Antes de esto, quería comentar que nosotros, como veréis, luego os lo voy a presentar un poco más, somos nosotros a ETHNIC, la Agencia Catalana de Cooperación, la Generalitat es quien financia este proyecto dentro del área de cooperación, porque yo hablo de la parte de cooperación, y AICTO es nuestro partner, nuestro socio allí en Gambia, ¿vale? Este es el proyecto que yo vengo a presentaros y por el cual estamos aquí. Es un proyecto donde nos planteamos hace un año crear pequeños proyectos de emprendeduría con mujeres que están en situación de vulnerabilidad en el sector turístico en Gambia, ¿vale? Y pues, como decía, los socios son estos, ¿vale? Tenemos como el mayor socio es AITO, que es el Instituto de Turismo y Viaje de Gambia, ¿vale? Ellos lo que tienen es un instituto, pues como si fuera está aquí la universidad, un instituto de formación en todo temas de turismo, ¿de acuerdo? Pero además ellos también hacen mucha consultoría, asesoría al gobierno, participan dentro del Gambian Tourist Board, es decir, el Consejo de Turismo del país, es decir, son expertos que llevan ya muchas décadas, incluso el presidente de AITOC es profesor en un máster de Turismo Responsable y Sostenible en Inglaterra. Otros socios locales son la Cámara de Comercio de Mujeres de Gambia y luego la Plataforma de Género, que es un grupo feminista que nos aporta toda la parte esta de género, ¿vale? ¿Qué es lo que hace AITO? Como decía, son asesores también, no son solamente academia. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es, bueno, un turismo responsable quizás no es irnos 5.000 personas a un hotel de Meliá, ¿no?
Quizás queremos que nuestra inversión, cuando yo pago un viaje, no quiero que se lo quede un ricachón que tiene una cadena mundial de hoteles. Entonces, una de las cosas que han hecho iTalk, y nosotros también hemos apoyado con pequeñas cosas, es descentralizar y llevar hacia el interior del país las actividades de turismo, formar, crear actividades en las comunidades. Y está este trail, ¿no? Esta ruta que se llama el Ninki Nanka. No era nada antiguo, es una cosa que se ha ido construyendo para dar salidas. Yo creo que no estás viendo nada, ¿no? Te estoy tapando todo. Muy bien. Entonces, nosotros intentamos esto. ¿Por qué? Porque esta costa de aquí está con unas condiciones bastante precarias. Es un turismo de masas, un turismo muy orientado hacia la explotación sexual, un turismo muy, muy degradado. La verdad es que cuando lo ves se te ponen un poco las tripas así, bastante mal rollo, ¿vale? Es todo muy concentrado aquí y ¿qué pasa? Que la riqueza solo queda aquí en los grandes hoteles. Por eso nosotros, en vez de intentar combatir aquello, intentamos fomentar un turismo más con las comunidades, conociendo la cultura, el respeto, todos estos aspectos. Esto fue en abril de este año, en colaboración con Rift Valley. Rift Valley, que es una agencia de viajes con la que también hacemos cosas conjuntamente. Ellos nos pidieron organizarles este viaje y esto es en un pueblecito que se llama Demba, que está como por aquí, ahora no veo bien, creo que aquí, Demba, y es un viaje en kayak por el manglar. ¿Vale? Esto es solo una de las actividades con la comunidad de Demba, pero hubo el taller de cocina, hubo el taller también de las mujeres que hacen el teñido con plantas naturales de las ropas y luego también unas visitas al manglar, porque en estos manglares lo que hacen las mujeres es que cosechan las ostras de manglar. Entonces, claro, es un viaje diferente del de irte aquí a la playa y a emborracharte y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que estamos promoviendo y lo que promueven también iTalk. Este es el proyecto del cual estamos hoy aquí. Este proyecto es de desarrollo económico de mujeres, principalmente eso es lo que trabajamos. Es un proyecto de tan solo un año, que es muy poco, y se da tanto en Gambia como en Cataluña, porque esta actividad del proyecto se está dando aquí. ¿Y la idea cuál es? La idea es que podamos contribuir a fomentar otro tipo de turismo, que no sea el turismo este de la costa, del gran hotel y simplemente comer, beber y playa, ¿no? Un poquito más. Y que el dinero pueda ir de este turismo también a otras personas, sobre todo en las zonas rurales y a mujeres. Este es un proyecto, como os voy a decir, que viene del año 2021, donde estas mujeres recibieron en el 2021 formación en cocina, pastelería, para poder montar sus pequeños negocios vinculado también a venderlo a los turistas, esto es en la capital, y ellas se autodenominaron el lema este de Naciones Unidas de UN Women, de No Women Left Behind, que ninguna mujer quede atrás. ¿Vale? Es un lema que se utilizó mucho hace unos años por Naciones Unidas, ¿vale? Y que mucha gente también adoptó. Pues con este proyecto en Gambia, ¿qué es lo que pretendemos? Contribuir a transformar el sector turístico, que estén más encaminados con los objetivos de desarrollo sostenible, que Elvira nos hablará después de esto, y que sean pequeños negocios que estén liderados por mujeres, ¿vale? Porque son las que al final llevan la carga de la familia. El objetivo específico, pues es, por una parte, darles formación y por otra parte, ofrecer una mentoría que ayude a poder crear estos pequeños negocios, ¿vale? Perdón, esta no la traduje. Los resultados es consolidar la oferta de formación que tiene iTalk con este aspecto más de género que antes no tenían y un curso enfocado a estas mujeres en situación de vulnerabilidad. El segundo resultado que esperamos de este proyecto es que estén formadas en gestión de turismo, en emprendeduría y en liderazgo, ¿vale? Y poder apoyarles en el diseño de sus pequeños negocios enfocado hacia la economía social y solidaria. Y luego es ayudarles a diseñar estos pequeños negocios, ¿vale? Que es lo que han estado haciendo en los últimos meses. ¿Qué actividades hemos hecho? Pues la formación en gestión de turismo, que ha durado 4 meses, con pues, las típicas formaciones en liderazgo, gestión financiera básica, un poquito de computación, de informática, cómo poner una marca, cómo se tiene que presentar el producto final, estas cositas a nivel básico.
también una formación en turismo responsable y sostenible, y luego hicieron el ejercicio este de Dragon Den, que es un programa de televisión que creo que es en Inglaterra, donde había gente que iba a presentar su negocio a un panel de expertos a ver si conseguían dinero para el negocio. Entonces es como un ejercicio para ellas recapitular, ¿no? Mi negocio está bien, no está bien, lo tengo que presentar. Pues ese es el ejercicio cuando lo estaban haciendo con el panel. Son unos voluntarios expertos en negocios de Inglaterra y que colaboran con iTalk, ¿vale? Si hay preguntas me vais diciendo, ¿eh? Ya sé, esto es un poco abstracto porque es un sector diferente lo de la cooperación, ¿no? Más actividades que se hicieron, pues con Gender Platform, que era nuestro socio, hicieron unas sesiones de género, se hicieron sesiones también sobre derechos humanos, porque se me olvidó decir, pero es que claro, Gambia y el África Occidental tiene un número masivo de gente que migra hacia Europa, porque las necesidades allí son muy duras, son muy difíciles. Tenemos mucho paro, hay poco, las propias condiciones del lugar, hay mucha gente que no tiene acceso a la educación, que no puede formarse, y entonces al final cuando tienes un problema gordo, pues la única solución es ir a buscar generar ingresos a Europa. Y por desgracia tenemos un número altísimo de personas desaparecidas en este camino que se llama el backway, el camino trasero, que es ir de manera ilegal hasta Europa. ¿Sabéis cuánta gente ha desaparecido en este viaje? Desde el 2008 que se está mirando, que se está midiendo. ¿Cuánta gente ha desaparecido? Pues son más de 20.000 personas que se estima que han desaparecido en este viaje. Este viaje para poder buscar algo mejor para tu familia e incluso para tu pueblo, muy a menudo, suele llevar 1 año y medio. En ese año y medio se suele pasar una de las rutas, estas ilegales, se pasa por Libia, donde hay un mercado de esclavos bastante considerable. Algo de estas cosas que... Entonces, por eso, muchos de los esfuerzos de cooperación va hacia esta región, porque es una cosa que se sufre mucho. ¿Vale? Como decía, otras actividades que estamos haciendo ahora mismo es, por ejemplo, la mentoría. Lo están haciendo 2 profesionales, una experta en catering y otra en lo que sería más diseño de ropas, trabajo con tejidos, más lo que sería arte. Y consiste en unas clases prácticas, una internship, como de aprendiz, un periodo de prácticas en la empresa, y luego la participación en una feria que lo que van a hacer es vender los productos de las empresas donde han hecho las prácticas, pero dándole un valor añadido, cambiándole el formato, algo diferente. Entonces van a tener ese apoyo en cómo vender durante el mes de diciembre en esta feria, que empezará en breve. Vale, entonces las actividades en Cataluña pues son estas. En la semana pasada tuvimos una sesión que Elvira y Nuria Bellán Calvet nos hicieron en NACABE, que es la Asociación de Agencias de Viaje, y fue pues en temas de ODS y género, y Elvira comentará sobre ODS luego, en breve. Estos seminarios que estamos haciendo el martes y hoy aquí sobre turismo responsable y derechos humanos con vosotros. Y luego tenemos la semana que viene, el 16 y el jueves, que están súper invitados a un workshop online con 2 expertas, una que trabaja con UN Women, con Naciones Unidas, y una experta desde Kenia, todo será en castellano, hablando sobre el enfoque de género para cómo organizamos estos viajes al sur, ¿no? Cómo se organizan estos viajes en África. Porque aquí hay muchos temas en safaris, muchas cosas, ¿no? Y lo último que vamos a hacer aquí en Cataluña es crear unas herramientas a nivel digital en nuestra página web donde se puedan consultar los temas que hemos ido trabajando. ¿Vale? Y por aquí ya acabamos. No sé si hay alguna preguntita, alguna cosa. ¿No? A ver. ¿Nada? A ver, ¿qué decís por allí? ¿Sí? O algún comentario, ¿eh? No tiene por qué ser una pregunta, a lo mejor puede ser una reflexión también. ¿Alguno de vosotros habéis hecho algún voluntariado o habéis habido a
a viajes en lo que se llama países del sur. Sí, por favor. Quiero preguntar, no sé, como tú dices, los aparecidos, ¿solamente es de la gente que sale de Gambia? No. Es de toda la región. Es toda la región, sí. Sí, es toda la región, todo lo que es África Occidental. Y el voluntariado se ve afectado, ¿verdad? ¿El qué? El voluntariado. ¿El voluntariado de quién? A ver, la gente que es lo que se conoce pues como los migrantes que vienen en cayucos, ¿no? Pero no todos vienen en cayucos, los que saltan la valla en Melilla también, es parte de este viaje que le llaman el backway. Es todo un viaje ilegal, evidentemente, y está manipulado por mafias. Claro. Entonces, bueno, hay que entender que cuando la gente viene aquí no es porque tiene unas condiciones fabulosas en su casa. Que todo el mundo, si tuviera unas buenas condiciones económicas y de todo, no pillaría ese camino. Digamos, por eso hay que entender que la cooperación, tanto la Agencia catalana como el gobierno español, como Europa, invierten mucho dinero en esta región, es por eso. Es porque hay mucha gente que sale de aquí. ¿Vale? Porque realmente, bueno, hay unos países más pobres que otros, pero Gambia, por ejemplo, lo que tiene es agricultura, ¿eh? Agricultura y mucha naturaleza. Sí. Yo querría que os quedaréis con la idea de que el turismo no es solamente cosas que se hacen aquí, sino vosotros, porque me imagino que os gusta viajar, ¿no? Si estáis aquí, a muchos os gusta viajar, ¿no? Hay muchas maneras de cómo hacerlo y es lo que Elvira os va a comentar. Hay diferentes maneras y las implicaciones que tiene, ¿no? ¿Mm? ¿Alguna cosa más, no? Sí. ¿Se alega que estas personas están muertas o tiene algo que ver con la esclavitud que mencionó? Mira, en este viaje, sí que tiene interés este tema, muy bien porque esa es la raíz en parte de todo, ¿no? A ver, el número de desaparecidos se puede saber más o menos, esto está manejado por mafias. ¿Cuántos cayucos, cuántos barcos salen aproximadamente? La gente que trabaja en estos temas está en Naciones Unidas, hay agencias, oficinas de derechos humanos, anti-trafficking, que han colaborado también en el proyecto en algunas sesiones. Entonces, se les ha visitado también. De hecho, una de las mujeres, que es la líder del grupo No Women Left Behind, ella pasó por esta red de tratas y fue retornada desde Libia, ¿vale? Entonces, no se sabe exactamente el número porque muchos mueren en el mar. Y otros que se quedan en el viaje, pues en trata de personas, esclavitud, explotación sexual, explotación como en trabajos domésticos diversos. Entonces, claro, todo esto es manejado por mafias, todo es estimado. Claro, más o menos se va sabiendo cuántos suelen salir, pero claro, esto es muy secreto, es mafia quien lo maneja. Pero hay que entender que en parte el trabajo que hacemos desde la cooperación hacia estos sitios es porque realmente un mundo cuanto más injusto, menos desarrollo. Eso está claro. Entonces, por eso hay que buscar la justicia, que es desde donde el Ayuntamiento de Barcelona y la Agencia Catalana de Cooperación hablamos de justicia global en todos los aspectos, entre diferentes grupos sociales, entre hombres y mujeres, ¿vale? Ampliamente. ¿Hay más cositas? Sí. ¿Sí? ¿Tenéis planeado como la continuación de este proyecto en esta zona o en otra zona? Y la otra pregunta es si, ¿no?, cuando terminéis este proyecto, si hay algún plan de medida de valoración del impacto, ¿no?, más a largo plazo de vuestro trabajo en esta zona o en estas mujeres, y luego hay alguna planificación de esta medida del impacto, de cómo ha continuado este proyecto por sí solo, no sé si... Sí, hay una evaluación que se va a hacer ahora, lo que pasa es que no podremos ver el impacto de aquí unos meses, pero sí que no os he puesto el link, pero podríamos entrar en el link de MyGambia, donde tenemos que el No Women Left Behind, la ITOC, la organización socia,
ha abierto un local donde allí está empezando a hacer, las mujeres hay un café, van a abrir una tienda, entonces va a dar salida a esto, como una continuidad, ¿vale? Y parte del proyecto ha financiado algunas de estas cosas de este espacio. Es un café que le llaman un art café, ¿no? Donde hay exposición de cosas, de artistas, es decir, productos reciclados también, es decir, trabajando un poco esto. Sí que hay una evaluación, pero no vamos a poder ver mucho impacto porque es un proyecto de 1 año, ¿vale? Aunque hubo otro hace 2 años, es aún muy incipiente. Entonces, ese es un problema que tenemos con la financiación. Ahora no tenemos financiamiento para el año que viene, de momento, para seguir trabajando con este grupo. Pero bueno, esperamos que con lo que hemos hecho ahora, ellas puedan empezar sus pequeños negocios, algunas de los que ya han ido hilando. El problema es que financiamientos de 1 año no dan mucha continuidad y sostenibilidad. Sí. Sí. Tenemos otros proyectos en Gambia, más pequeños, sí, pero... Y siempre lo mismo, mirando más hacia un turismo más rural y más de ecoturismo, un turismo más de actividades con las comunidades, actividades con las mujeres, formar a mujeres, como en la gestión del Ecolodge. También tenemos otro proyecto con la Fundación Kalilu, que mira, si queréis leeros sobre cómo es este viaje del Backway, la Fundación Kalilu, él escribió el libro sobre su viaje, ¿vale? Se llama El viaje de Kalilu, que si queréis os puedo pasar, escribís a la Fundación Kalilu y van a editar ahora nuevamente. Sí. ¿Cómo decidieron o por qué Gambia? O sea, ¿cómo empezó el proyecto para que hayan escogido Gambia? Bueno, muchas veces pasa porque conoces a alguien. Este profesor de turismo responsable y sostenible fue profesor del director de AEDNE, con lo cual ya había un vínculo y por ahí se empezó. Necesidades hay muchas en todas partes, así que a veces empiezan las cosas así. Haces un viaje, conoces a alguien, ves que hay una posibilidad, ves gente con ganas de hacer cosas y empiezas. No preguntas sobre turismo, esa es para Elvira. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, yo espero que algunos os planteéis a lo mejor trabajar en cooperación y en turismo, porque es quizás uno de los sectores que también hay en todas partes, siempre sale. Bueno, pues si no hay más preguntas, os voy a presentar a Elvira. Elvira os va a llevar el tema de ODS y derechos humanos. Y bueno, ella es una experta en este tema y en economía circular, en sostenibilidad y en conservación. Pero bueno, si te quieres presentar tú mejor también. Muchas gracias. Gracias, Victoria. Bueno, a ver, que tengo yo aquí mis cositas. Bueno, ¿he cerrado la tuya o la mía? Aquí. Mi presentación es un poco más larga, porque evidentemente la clase es hasta las 12:30, entonces yo tengo la parte más... Y encima estoy resfriada, que yo creo que se me nota un poco en la voz, así que os voy a pedir todavía un poco más si podéis... pues eso, en algún momento si queréis interrumpir, hacer alguna pregunta o algo, pues sin ningún problema, ¿vale? Y sí, me voy a presentar. Yo soy, bueno, como decía Victoria, bueno, soy Elvira, eso es evidente, y me dedico, yo soy bióloga de mi formación académica, pero bueno, al final una cosa es lo que uno estudia y luego al final acabas yendo por distintos caminos. Me he dedicado muchos años, pues sobre todo pues, a temas de conservación, sobre todo temas de conservación marina, de contaminación, de consumo. Ahí avanzando, pues me metí más en temas de sostenibilidad, ir a la raíz de los problemas y me gusta mucho enfocar las cosas en soluciones, ¿no? Ahí, pues un poco lo que estaba presentando Victoria, pues tienes unas situaciones muy dramáticas a nivel social o a nivel ambiental y bueno, pues lo mejor que podemos hacer como sociedad o como profesionales en este sentido es intentar aportar en positivo, ¿vale? Y eso es un poco... pues por lo que a mí me gusta enfocarlo todo mucho a soluciones y a pensar que por muy mal que estén las cosas, pues que todavía se puede tirar para adelante. Y eso me llevó también pues a dedicarme un poco más a la parte del turismo. Se va.
Porque bueno, creo que es un sector que tiene mucho potencial. Aquí en España, bueno, es uno de los sectores principales, lo tenemos como muy metido en nuestro conocimiento y tiene muchas avenidas que lo iremos viendo para tener ese efecto positivo, ¿no? Y es un poco de lo que os quería hablar yo ahora. Y bueno, para hacer la presentación a ratitos pues un poco más interactiva, intentar que no os durmáis demasiado, además aprovechando que ahora, porque yo cuando iba a la universidad esto, no había nada de esto, yo pasé de las transparencias a los PowerPoints y de los disquetes a los USB y me quedé ahí. Pero ya que tenéis todos estos pues ordenadores móviles, pues si queréis entrar en esa web y ponéis ese código, porque de vez en cuando pues voy a saltaros alguna preguntita o alguna cosa para haceros un poco más interactivo, pero bueno, aprovechando también que no sois muchos en la clase, pues también estaría bien que lo hagamos un poquito pues más dinámico. Lo quito, lo estáis poniendo. Bueno, lo dejo ahí. No sé si se lee bien el QR, si no, pues eso, os metéis en la web slido.com y dice qué código entrar y entráis. ¿Vale? Si no funciona ese QR, pues lo ponéis directamente con la web, o si no, ahora os pongo otra cosa. Y lo que voy a hablar así por encima, para que veáis un poquito el contenido de lo que voy a comentar, es, bueno, voy a explicar un poco, intentar explicar qué significa ser sostenible, para que lo entendamos todos un poco así las bases. Hablaros, como ha dicho Victoria, de los ODS, pues de los derechos humanos y relacionar todo eso con lo que es el turismo responsable y sostenible y ver pues lo que comentaba ahora, ¿no? El potencial que tiene también para ser un motor de desarrollo. Entonces, para empezar, os quería preguntar, y eso supongo que mira, ya habéis empezado a contestar muy bien. ¿Cuántos sabéis de estos temas? ¿Vale? Aquí, pues como no lo puedo presentar con mi propio ordenador, tengo que andar un poco así de que entro y salgo, pero aquí lo veis. Bueno, han contestado solo 4. He contado antes, creo que 20 y algo. ¿Cuántos sabéis de estos temas? Bueno, nadie pone que estéis a nivel experto, o sea que está bien porque así tengo bastantes cosas que contar. Bueno, la mayoría os ponéis como que no sabéis casi nada, ¿vale? Pues intentaré no abrumar demasiado con mucha información así, sino dejarlo un poco sencillo para que por lo menos las cosas así más básicas las tengáis. Y luego si pasáis a la siguiente pregunta que tengo es vosotros que bueno, supongo que estáis aquí porque os queréis dedicar evidentemente a este sector, ¿cómo de relevantes creéis que son para vuestra carrera profesional pues el saber que es pues todos estos temas, ¿no? de ser más sostenible en la actividad turística, el respeto a los derechos humanos, turismo responsable y sostenible? ¿Sabéis más o menos, bueno, acabáis de empezar, ¿no? Y no tiene por qué, pero ¿alguno tiene un poco más claro qué parte del sector, en qué parte del sector queréis trabajar? Parte más de hostelería, parte más de hotelera, turoperadores, agencias. ¿Sí? ¿Alguien más en la parte de agencias, de turoperadores o más todo en destino? Bueno, eso está bien porque ahí es donde hay más posibilidades de intervenir. Vale, bueno, por lo menos nadie ha dicho que no sea importante, que eso está bien, lo veis más o menos ahí como a la mitad, a lo mejor espero que con lo que vayamos hablando, pues a los que lo veis así como un poco medio, pues os cambie así un poco la opinión para iros a entender que es algo que es bastante importante. Vale, bueno, pues me salgo de aquí un momentito y vuelvo aquí, perdonad que os voy a andar aquí mareando un poco con esto. Y bueno, ¿por qué es importante hablar de estos temas? Pues porque, bueno, aquí es cuando me pongo un poquito el gorro de que el mundo está fatal y cosas así, pero bueno, yo os he dicho que yo tengo una actitud muy positiva, pero hay que entender la situación en la que estamos, ¿vale? Tenemos una población a nivel mundial que cada vez va aumentando más. ¿Alguien sabe cuántas personas somos ahora mismo en el mundo? ¿Cuánto? No, que pensaba que alguien había... 8 billones, sí, somos 8 billones de personas.
Para 2030 pues se prevé que seamos como 8,5, 2050 más de 9 billones, es decir, cada vez pues somos más gente que vivimos pues en un planeta que tiene unos recursos limitados, un espacio limitado y que además pues vivimos en un sistema pues socioeconómico pues que requiere de cierta actividad económica y de ciertas necesidades también sociales, aparte de las que nos pueda proporcionar el planeta en sí como recursos vitales, ¿no? Entonces eso es algo que hay que gestionar, hay que ser conscientes, bueno, pues que eso cada vez nos hace más presión a nivel ambiental y a nivel social y tenemos que tenerlo en mente para poder gestionarlo. Además, pues tenemos un sistema de producción que todavía es muy lineal, ¿no? De extraer recursos, producir bienes o servicios, pero sobre todo bienes y productos, y luego pues se acaban tirando, ¿no? Y entonces pues esto es, no solo es el problema de la cantidad de residuos que se generan y de que haya que gestionarlos, sino de que somos muy poco eficientes con esos recursos que extraemos. A nivel global, pues menos del 9% de los recursos que utilizamos, pues de materiales, de minerales, de metales, también a nivel de, incluso de agricultura, a nivel de recursos más orgánicos, vuelven al sistema, es decir, que desperdiciamos el 91%. Entonces, eso, añadido que cada vez son más personas, pues está claro que hay que intentar ser más eficientes en este sentido, ¿no? Porque si no, no nos van a salir las cuentas. Y luego, bueno, pues tenemos un mundo que está muy interconectado, sobre todo a nivel económico, ¿no? Bueno, y a nivel social ahora también estamos conectados con todo, que bueno, pues está muy bien, ¿no? Nos ha abierto muchas fronteras y muchas oportunidades, pero también pues hace que dependamos mucho de otros mercados, de cadenas de suministro muy lejanas, ¿no? Que cuando nos encontramos, por ejemplo, con la pandemia del COVID o con la guerra de Ucrania, con este tipo de cosas que suceden que no se pueden controlar, pues de pronto pues es una cosa muy disruptiva, ¿no? Que nos lo vuelve todo patas arriba. Y luego, pues todo, evidentemente, cada vez más personas con un sistema que no es muy operativo y también, sobre todo, la parte de esta, sobre todo la globalización a la hora de producir, pues nos lleva todavía a tener más desigualdades, sobre todo norte-sur, pero también pues dentro de las propias regiones, incluso dentro de los propios países, ¿no? Son cosas que ahora mismo digamos que son retos que tenemos como sociedad global que nos condicionan bastante. Y ya por último, y esto es ya lo último así más agorero que comento, pues el cambio climático, ¿no? Hace unos años, pues, bueno, no sé si aquí hay alguien que es negacionista. No pasa nada, lo podéis decir, no pasa nada. Pero bueno, pues hace relativamente poco, pues todavía se cuestionaba mucho toda la ciencia y todas las predicciones que ya había en relación al cambio climático. Pero bueno, hoy en día yo creo que ya es como más que evidente, incluso lo estamos viviendo en nuestras carnes, lo vemos ya se están rompiendo mucho las previsiones, incluso ya pues estamos viendo los veranos muy calurosos, veranos más largos, bueno, todo como nos está afectando, y esto nos va a afectar a todo. A nivel no solo pues como individuos, ¿no? Pues yo vivo aquí en Barcelona y tengo unas olas de calor terrible o algo así, sino a los sectores económicos, y el turismo no se va a librar tampoco de esto. De hecho, es uno de los que puede también ser más afectados porque depende de muchos de estos de los elementos naturales que están en el entorno, que son los que atraen a los turistas. Sobre todo, por ejemplo, aquí en la zona mediterránea es una de las zonas que más se calienta, que se está calentando más rápido en relación a otras zonas del planeta. Y ya hay estudios que dicen pues cómo la demanda turística pues se va a alterar precisamente pues por esos cambios, por ejemplo, que va a haber simplemente en el régimen de las temperaturas, ¿no? También pues luego la subida del nivel del mar, un montón de cosas que nos va a afectar también directamente al sector y que lo tenemos que tener en cuenta, no solo para adaptarnos a esas posibles o cambios que pueda haber en la demanda, sino que pues si tú tienes un hotel o tienes algún tipo de actividad en un destino concreto que se va viendo alterado, pues tendrás que adaptarte y ver cómo gestionas esta nueva situación. Entonces, bueno, pues estamos en un momento de tomar decisiones y de cambiar y de tomar decisiones ambiciosas y ser valientes, ¿no? Si seguimos donde estamos, pues seguiremos con todas esas cosas que ya he comentado, pero si empezamos a cambiar, que bueno, ya se lleva tiempo haciendo cosas y ya estamos yendo en otra dirección, pues podremos empezar a gestionar y a ser menos vulnerables y a poder avanzar como sociedad en un entorno en el que podamos ir pues a ser, ahora hablaré de ello, pues ser directamente pues como más sostenibles. Y esto es algo que ya está muy, muy metido, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en esto
era como que, bueno, si eso de ser sostenible es una moda, eso es tener papel reciclado en la oficina, ¿no? O tener los cubitos y separar las cosas, pero ya cada vez se entiende más que no es una moda, que es algo que es necesario, hay que ir hacia ello, hay que apostar por ello y es hacia donde estamos yendo, pues a nivel de normativas, de legislaciones, que también pues están empezando a afectar al sector, y también pues con muchas iniciativas también privadas que están siendo pues también un poco más valientes y pioneras en esto. ¿Y por qué decía que el turismo pues no se va a escapar tampoco y también tiene que hacer esta reflexión? Pues porque, bueno, aquí también os hago la pregunta a vosotros, que sois también, pues eso, que vais a ser profesionales, ¿no? ¿Vosotros estáis de acuerdo? Yo os hago esta afirmación, ¿no? Que el sector turístico, sobre todo, pues sigue siendo mucho de cantidad versus calidad, ¿no? Mayoritariamente. Siempre estamos hablando, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy de Madrid, pero vivo en Mallorca, ¿no? Pues de cuánta más gente ha venido este verano en relación con el año anterior, ¿no? Tenemos que tener, pues, más pernoctaciones, más viajeros internacionales. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que acabamos yendo, como lo que decía un poco antes Victoria, ¿no? Pues en Gambia todo el mundo va al mismo sitio, ¿no? Pues mayoritariamente acabamos yendo casi siempre a los mismos destinos, a visitar los mismos puntos de interés, a sitios que de pronto se ponen de moda, como por ejemplo esa foto que había ahí de una cala en Mallorca, que de pronto se pone algo de moda por Instagram, todo el mundo quiere ir y hay cola, ¿no? Incluso para ir a una playa. Entonces es más un turismo de ir a los sitios que toca, por así decirlo, ¿no? Porque es lo que tengo que enseñar de, oye, he estado en Roma y he estado en la Fontana de Trevi, que sí, que es chulísimo, pero yo fui a Roma de pequeña y yo llegué a ir a la fuente. La última vez que fui era imposible, ¿no? No se podía pasar. Entonces, bueno, pues también pensarlo ya no solo por la parte de sostenibilidad que veremos, sino también por la experiencia de viajar, ¿no? Pues viajar así, ¿no? Como en masa todo el mundo al mismo sitio, como que pierde un poco el sentido de la propia, de lo que nos mueve en teoría, ¿no? A ir a sitios, que es conocerlos y experimentarlos de forma un poco más auténtica, ¿no? No como en masa. Y entonces aquí os iba a hacer otra pregunta, que a ver si me la podéis así contestar también, y luego le preguntaré a alguno de los que ha puesto, para oír alguna voz, de cuáles son los impactos del turismo, porque bueno, esas fotos ilustran algunas situaciones a lo mejor un poco más extremas, pero en general, ¿cuáles creéis que son los impactos? Y lo voy a poner aquí, a ver qué vais contestando. En teoría ya está activado. ¿Lo veis? Sí, hay gente escribiendo. Espera, le voy a dar aquí esto de rechazar. A ver, alguien ha puesto masificación de lugares. Hay más gente escribiendo. Contaminación. Impactos medioambientales, así en general. Mientras los otros escriben, por ejemplo, de la masificación de lugares, ¿qué impactos, a qué te refieres exactamente con esto? ¿O qué imagen te viene a la mente cuando estás hablando de esto? También relacionado con la contaminación, que obviamente las playas, por ejemplo, lo has dicho antes, la de Mallorca, estoy seguro que ahora sí va, nos gusta no, pero en verano no está igual de limpio que hace, yo sé, 10, 20 años. Sí. Bueno, de hecho hay una cala, el Caló d'Esmoró, que se ha puesto pues eso, muy de moda por Instagram, que hay una asociación para intentar protegerlo porque igual hay cola para bajar, no sé qué y eso, y ha llegado a tal punto la cantidad de gente que entra y sale que cuando sales de la cala hay un cajón para que dejes ahí la arena que tienes en las chancletas y eso, porque el impacto de tanta gente, miles de personas entrando y saliendo todo el día, pues incluso a nivel de llevarte la arena es muy grande. Vale, economía breve, impactos. Bueno, ¿cuáles son los impactos del turismo? Impactos turísticos. Bueno, o sea, es como responder con la propia pregunta, ¿no? Deterioro del patrimonio, deterioro de los sitios. Bueno, aquí la verdad es que de la forma en la que lo he presentado, intuitivamente, ¿no? Pues habéis pensado en los impactos negativos, ¿no? Pero precisamente por lo que hablaba antes de las soluciones, el turismo también puede tener unos impactos positivos, ¿no? Que es en lo que a lo mejor nos deberíamos de centrar. Entonces, lo voy a decir, esto no es una lista completa y dependerá mucho de los sitios de los que estéis hablando y eso lo voy a comentar así brevemente.
pero algunos ya los habéis dicho, o sea, a nivel económico pues nos trae empleos, que está muy bien, directos e indirectos, nos permite pues tener más inversión, sobre todo pues en los destinos, no sé si os estoy tampando, aumentar un poco la diversificación de la actividad económica y pues también desarrollar infraestructuras y servicios, porque se ve que hay oportunidad, ¿no? De, oye, pues vienen más turistas, pues voy a mejorar esta carretera o voy a hacer esto con el transporte público, voy a mejorar algunas de las cosas que se pueden ofrecer a la gente que visita. Pero luego, pues sobre todo, por ejemplo, aquí eso lo notamos mucho, pues hay un aumento de la temporalidad, es decir, bueno, vale, hay más empleos, pero luego pues son de 9 meses, por ejemplo, bueno, sí, en Mallorca la temporada es un poquito más larga, pero luego hay zonas del Mediterráneo que son 4 meses y no hay más, ¿no? Entonces es un empleo a veces muy temporal. Puede, aunque suene paradójico, puede disminuir los ingresos locales, porque es lo que decía un poco antes también Victoria, que si te vas, por ejemplo, a un resort todo incluido de una gran cadena y tal, la gente pues básicamente no sale de ahí, o si sale, bueno, salgo, me voy a la playa y vuelvo, pues no interacciona con los otros negocios y con los otros servicios que ofrece la localidad. Y luego pues a veces también infrautilización o sobreutilización de servicios. Una cosa muy típica que pasa a nivel ambiental es con las depuradoras de aguas. De pronto están pensadas para la población residente, que a lo mejor pues son 10.000 personas, 20.000 personas, y de pronto en verano pues se duplica o se triplica, y eso pues tiene problemas, por ejemplo, para gestionar la depuración del agua o todo lo que es la gestión, por ejemplo, de los residuos urbanos, ¿no? O sea que tiene sus cosas, pero bueno, vamos a quedarnos con la parte positiva, vamos a pensar siempre en los positivos. A nivel social, pues igual, ya lo habéis dicho un poco, ¿no? Pues la masificación, ¿no? Hay congestión, lo que he puesto en las fotos, de espacios y servicios en temporada alta, ¿no? Bueno, aquí en Barcelona también nos pasa, ¿no? Que hay zonas que es como, no voy, porque no puedo ir, o voy a tardar muchísimo, o no tengo dónde aparcar, o el autobús va a estar lleno y voy a tener que esperar que pasen 3 autobuses y tal. Entonces, a nivel, sobre todo los impactos sociales son a nivel de la población residente, ¿no? Aumenta también los precios de las necesidades básicas, porque claro, los turistas pues gastan más, entonces pues te voy a cobrar más por irte a tomar un café o incluso más por el alquiler de una casa, ¿no? Pérdida de la identidad cultural, ahí por ejemplo estaba Roma, ¿no? Pero hay muchos sitios que ahora veis que las ciudades, pues los centros de las ciudades son todos súper parecidos, tienen las mismas franquicias. Y ya pues te da lo mismo estar paseando por el centro de Madrid, por el centro de París o por aquí, porque al final todo es igual. Pero bien enfocado, pues podemos darle la vuelta a esto, ¿no? Pues hacer que se preserven los valores culturales y las tradiciones, ¿no? Dándole la vuelta un poco a la parte esta de la identidad. Favorecer la conservación del patrimonio histórico y cultural, ¿no? Pues también gestionando, por ejemplo, el flujo de visitantes a determinados sitios para que no se afecte el patrimonio, y fomentar el desarrollo de las comunidades, pues también con toda la parte económica. Esta es la diapositiva que tengo así más larga y luego ya es todo más así. Y luego la parte ambiental, también lo habéis comentado en las respuestas, los impactos que más tiene, pues al final pues son de usar recursos. Aumentas el uso de recursos, sobre todo, por ejemplo, con el tema del agua, y aquí que, aunque no lo parezca y ha llovido mucho, seguimos en situación de sequía en muchas zonas. De hecho, creo que aquí en las zonas de las cuencas catalanas todavía. En España, por ejemplo, los turistas tienden a consumir hasta 4 veces más agua que la población residente. Entonces, eso, cuando estás en una situación de sequía y más, por ejemplo, con el contexto del cambio climático, pues es algo que gestionar a nivel de sostenibilidad. Por ejemplo, si tenemos un hotel, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que usen menos agua? Aumentan las emisiones, bueno, temas de transporte y tal. El turismo emite más o menos el 10% de las emisiones a nivel global. Aumenta la contaminación y la producción de residuos, lo que comentaba antes. Y luego, pues a nivel de biodiversidad, igual, si no se gestiona bien cuando visitamos un espacio natural, pues podemos acabar teniendo un impacto negativo. Un impacto negativo también sobre la fauna, cuando hacemos actividades que pensamos que son inocuas, pero estamos afectando a su comportamiento o estamos afectando a su hábitat, a sus presas, que luego, pues al final todo tiene un efecto en cadena. Entonces también es importante el enfoque en la biodiversidad, no solo la conservación de los ecosistemas, sino cuando hago actividades, pues directamente me voy a ver delfines o voy a subirme en elefantes o cosas así, ahí también hay consideraciones a pensar. Pero, igual que el otro, pues pensando en positivo,
con la actividad turística podemos fomentar que se conserve precisamente ese entorno natural, que además es importante porque es lo que atrae a los turistas, y conservar los recursos y los servicios de los ecosistemas que nos proporciona, que esto es muy importante porque muchas actividades económicas dependen de los recursos naturales. Las playas y las costas bien gestionadas nos protegen de los temporales, es decir, hay un montón de cosas que tenemos que considerar. Entonces, aquí os quería con esto, que a lo mejor ha sido así un poquito más largo, pero que os quedase sobre todo con la idea de que muchas veces pensamos en lo negativo, ¿no? En los impactos que vamos a tener más pues eso, negativos a nivel de la comunidad o ambientales, pero hay mucho potencial para hacer muchas cosas buenas y muchas cosas positivas. ¿Vale? Pues, solamente para incidir eso y en el contexto en el que estamos, pues es importante y pensar que es necesario que el modelo turístico que tenemos a nivel global, no solamente aquí, pues transite hacia algo más sostenible, igual que están haciendo todos los demás sectores. O sea, el turismo no es diferente. Lo que pasa es que sí que tiene un poco más de complejidad porque es como un sistema en sí mismo, ¿no? Con muchos actores y es un poco más complejo de abordar. Vale, hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Mucho rollo? ¿No? Bueno, pues una vez visto eso, solamente, pues aunque ya probablemente lo intuís un poquito, quería dejar un poco claro cuál es el concepto de sostenibilidad, porque yo cuando hablo de esto todavía hoy en día, ¿no? que ya ha ido avanzando un poco hace unos años, pues sí decías, ¿qué es ser sostenible? Y te decían, pues ser verde, ¿sabes? Pues eso, lo que he dicho, pues reciclar o plantar árboles, ¿no? Y todavía hoy en día, bueno, pues eso sigue estando muy arraigado y, por ejemplo, pues esto lo hago mucho cuando hago presentaciones, dependiendo de cuál sea, que es poner en un navegador un término, en este caso puesto turismo sostenible, y ver qué imágenes te salen, porque eso es como que te visualiza un poco qué se asocia con ese término en concreto. Y veréis pues que todavía, pues lo que decía, ¿no? Que se asocia mucho con la parte más verde, el planeta, tal. Pero la sostenibilidad realmente pues tiene tres aspectos, ¿no? Y es así como realmente vamos a poder cambiar las cosas a positivo, ¿no? Si nos enfocamos solo en uno de ellos, digamos que nos quedamos cojos, ¿no? Por eso, por ejemplo, lo que ha comentado antes Victoria, pues es muy, muy importante porque aborda como los tres ámbitos de la sostenibilidad, que es la sostenibilidad ambiental, que es lo que a lo mejor lo que más nos viene a la mente, pero luego también la parte social, ¿no? Si no somos sostenibles también a nivel social y las personas no pueden desarrollarse, pues que ahora lo veremos, ¿no? El tema de derechos humanos, ¿no? Con unas necesidades básicas cubiertas, pues no tendremos un mundo en el que se pueda vivir. No tiene sentido pues conservar todos los ecosistemas y que esté todo muy bien si luego la gente pues no puede desarrollarse en sociedad en ese entorno, ¿no? Y luego la parte también económica, y al fin y al cabo vosotros lo que vais a hacer es llevar pues, una actividad económica, a lo mejor montéis vuestro propio negocio o trabajáis para alguna empresa o así, eso tiene que ser viable, ¿no? Aquí no vamos a hacer nada que no se pueda mantener por sí solo en el largo plazo. Entonces, tener en cuenta estas tres esferas cuando habléis de sostenibilidad, y de hecho, no sé si alguno conocéis sellos, certificaciones turísticas en sostenibilidad, algunos los conocéis, como yo que sé, pues EarthCheck, Travel Life, Green Globe, ¿no? Bueno, pues si alguna de las miráis, veréis que los criterios que hacen pues buscan estos tres ámbitos, ¿no? O sea, dicen que un establecimiento es sostenible, un establecimiento turístico o una actividad turística sostenible porque aborda estos tres ámbitos, ¿no? Y tienen distintos indicadores. Entonces, esto es algo clave que sí que quiero que os quede en la mente. Y ahora voy a dejar de hablar porque quería poneros este vídeo. ¿Quién conoce los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Sabes decir cuántos son? Ah, bueno, voy a taparlo por ahí. Vale, sí, muy bien, 17. ¿Y sabes, bueno, tú también habías levantado la mano, cuál es el año meta para conseguirlo? Pues mira, pues sí que sabéis, pues os habéis dicho que no y sí que lo sabéis. Vale, bueno, pues para los que no, o también para romper un poco y no estar yo aquí hablando, os voy a poner este vídeo que repasa un poco pues esos 17 objetivos que van enlazados con esto que hemos comentado de la sostenibilidad. Soy bajito, ¿no? Vale.
Ah, vale, vale, claro, que es el del ordenador. Okay. Sí. Ahora mejor, gracias. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son fruto del consenso de 193 países que, convocados por Naciones Unidas, han establecido la hoja de ruta de sostenibilidad para 2030. Estos objetivos son 17 y tienen 5 focos: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Organismos internacionales, sector privado, sociedad civil y gobierno, trabajando en red, articularán esfuerzos para ser la primera generación que pueda cumplir con estos objetivos en un plazo de 15 años. Conozcamos cuáles son. Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo. Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Objetivo 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible, fomentar la innovación. Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuando una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos, crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, gestionando datos abiertos con índices y estadísticas de todos los países. Conoce más del contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina en www.2017ods.org. Una idea de capacitarse junto a Generación Directiva. Bueno, pues en ese vídeo habéis visto así un poco el resumen. ¿Los conocéis así un poco en detalle o solo así un poco por encima? Muchos habréis visto a lo mejor el circulito este con los colorines. Por ejemplo, yo he cogido el lirio este y tiene el circulito con 20-30 y tal. O sea, aparece en muchos sitios. Pues bueno, el vídeo lo contaba, no los voy a decir yo todos otra vez, pero hay 17 objetivos que se acordaron en 2015 y en total son 164 metas. Cada uno de los objetivos tiene unas metas concretas, es decir, no es fin de la pobreza así en general, sino que tiene específicamente, pues a cada uno tienen como 6 metas o así, o algunos más, algunos menos, para alcanzar a 2030. Y esto es algo pues, que se acordó en el marco de Naciones Unidas a nivel global y que es una hoja de ruta para todos como sociedad. Evidentemente, pues los gobiernos lo están implementando con las famosas Agendas 2030, pero luego también las empresas privadas pues, pueden contribuir a estos objetivos, se pueden sumar al Pacto de Naciones Unidas para los ODS, como universidad se pueden trabajar los objetivos y también pues, como individuos pues, podemos aportar también para lograrlos, ¿vale? O sea que aunque no son vinculantes, no es algo que es una responsabilidad política únicamente, sino que es algo más general.
Y bueno, y al final lo que buscan con su propia palabra, ¿no?, es alcanzar ese desarrollo sostenible, y pensando pues eso, que en la sostenibilidad, si la pensáis como decía, con la parte social, ambiental y económica, que al final lo que buscamos es tener un impacto positivo, ¿no? No intentar quedarnos como estamos y minimizar el daño lo máximo posible, sino realmente transformarnos para tener el impacto positivo más amplio posible. Y simplemente para reforzar, porque veréis que es una de las ideas que quiero que os queden claras, lo de los 3 ámbitos de la sostenibilidad, pues aquí podéis ver cómo se dividen, de hecho, en esos 3 ámbitos, ¿no? Para la parte más ambiental tenemos el objetivo de conservación de recursos marinos, terrestres, la parte del agua y de la acción por el clima. La parte social es la que más objetivos tiene, pues de hambre cero, de igualdad de género, educación, de la salud, energías limpias, paz, comunidades sostenibles y pobreza. Y luego la parte económica está más relacionada con acabar las desigualdades, ¿no?, para que haya el mismo acceso, producción y consumo sostenible, innovación, infraestructuras y trabajo decente y desarrollo económico. Y ya por último, el 17, que es, digamos, que es para trabajar en alianzas, ¿no?, porque esto al fin y al cabo, si es una transformación a nivel global y grande, pues tenemos que hacerlo entre todos, ¿no? Entonces es importante la colaboración y trabajar en alianzas. Y bueno, muchos de estos objetivos, pues en la parte social, pues ya muestran también cómo integran toda la parte de los derechos humanos, que era otra de las cosas que queríamos comentaros, para de ahí pues ya ver exactamente qué es todo el turismo responsable y sostenible, porque abarca estas 2 cosas. Y aquí pues os lanzo yo otra vez la pregunta, que alguien lo puede decir también así en alto, de cuáles pensáis, o si lo sabéis, o lo pensáis, ¿no?, que es cuáles son los derechos humanos más básicos. La salud, la educación, ¿cuál más? El derecho Eso a un está hogar. bien. ¿Ah? El tener un hogar. A tener un hogar, muy bien. Cualquiera pues tiene educación. ¿Alguno más? Así con un enfoque a lo mejor más político o más civil, ¿eh? ¿Perdona? Votar y acceso al agua. Sí, acceso, muy bien, sí, acceso al agua, el agua limpia y el saneamiento. Libertad de expresión. Claro, es que le haces la pregunta y no se sabe. No se sabe. Muy bien, bueno, sí, aquí ya algunos estabais poniendo educación, sí, el derecho a tener un hogar. Está el derecho también al descanso, que parece que es una cosa muy trivial, pero es importante que también como personas tengamos, porque eso influye en nuestra salud y en todo, ¿no? Vale, pues de todas formas, lo voy a poner aquí. Bueno, aquí derecho al trabajo, al trabajo digno sobre todo, sí. Seguridad, vale, pues aquí os voy a poner este vídeo también que, no sé, este está en inglés, pero creo que tengo puestos los subtítulos y no los pongo ahora en el momento. Precisamente vamos a repasar un poco de dónde sale todo esto. A ver si está. 1948 rings a bell? Hmm? Oh. Voy a poner los que están puestos. Aquí. Me he pasado. Aquí. 1948 rings a bell? Hmm? Oh, yes, of course. It was in the last century. Grandma and Grandpa's generation. Legend has it that there were still dinosaurs hiding in caves up in the mountains. But that is something we're really not sure of at all. Back then, everyone was recovering from the Second World War and its 70 million dead, the most devastating conflict in human history. So in 1948, to make sure such atrocities would not happen again, the search for shared values began. Why? How do people unite around a strong symbol, the Universal Declaration of Human Rights? What is less known is that it was adopted by the UN General Assembly and has become the most translated text on earth. But what are human rights? The rights you are entitled to simply because you are a human being. In other words, everyone benefits from them from birth, without exception or distinction.
The idea behind it is that these rights are like needs. They are absolutely necessary to live well. Without them, it would be the law of the jungle, and you risk being beheaded if your government didn't like your Facebook status. In the Declaration's 30 articles, there are civil and political liberties, such as the right to life, the right to vote, freedom of expression, or the prohibition of slavery and torture. Rights are interdependent, indivisible, and interrelated. This means that if a right is not respected, a series of other rights won't be either. If you are homeless, you live in the streets, so you can't sleep, you get sick, you don't go to school, and won't find a job. Violation of the right to adequate housing triggers the violation of the right to rest, the right to education, the right to work, etc. These are economic, social, and cultural rights. Okay, so a great text was agreed upon, but who does what? Well, on paper, the state's mission is to take the necessary measures for the Declaration to be respected, but in reality, there are some very bad students. The Declaration is not a legislative text, it's an idea. Its name says it all, it is a declaration, therefore it is not valid in the court of law. But most states have integrated human rights in their constitution, therefore they must guarantee them. You can defend human rights only if you know them. Everybody's role is to ensure they are respected. Collective conscience means that each and every person is responsible for everybody else's well-being. Therefore, we can all get involved, protest against injustices, and make the universal rights ideal succeed. Bueno, pues ahí habéis visto un pequeño resumen. Como he dicho, hay 30 derechos básicos, derechos humanos. Aquí, bueno, esto es como una nube así de palabras, que algunos son los que ya habéis dicho, no están todos. Por ejemplo, el de el agua o el derecho a una alimentación digna y adecuada no está, pero bueno, más o menos los que habéis comentado están aquí. Muchos están asociados sobre todo a derechos civiles, ¿no? Pues como la libertad de expresión, el derecho pues a un juicio justo, ¿no? Y otros pues a nuestro desarrollo también como persona, ¿no? Por ejemplo, el derecho a un matrimonio libre, a poder tener una vivienda digna, ¿no? Entonces es importante también tenerlos estos claros, porque como bien dice el vídeo, pues la declaración, eso es una declaración, es voluntario, es como los ODS, a veces las cosas importantes nunca son vinculantes, ¿no? Nunca tienen, y entonces si no hay voluntad real, pues a nivel político o a nivel pues del sector privado, ¿no? Pues por trabajar por ellos, pues se queda en eso, en un papel, ¿no? Por eso es importante pues conocerlos y para así tenerlos en cuenta, sobre todo en vuestro caso a la hora de trabajar en el sector. Porque ahora os voy a poner este vídeo que está más relacionado, ¿no? Con los derechos humanos en el sector turístico, porque al fin y al cabo pues el sector turístico depende de las personas, ¿no? De las personas que trabajan en él, de las personas de las comunidades, ¿no? De los destinos que reciben a la gente. Y es muy importante pues tenerlos en cuenta, porque a veces, bueno, pues nos pensamos, ¿no? Que las cosas se respetan porque sí, que las cosas se hacen bien siempre porque sí, y no tiene por qué ser necesariamente el caso, y sobre todo pues depende de en qué zonas del mundo pues estemos viajando, pues muchos de los derechos humanos no se respetan o se pueden estar involuntariamente pues no respetando si no tenemos cuidado, ¿no? de cómo estamos haciendo nuestra actividad, cómo estamos seleccionando nuestros proveedores o dependiendo, ¿no? Del marco que le vayáis a dar a vuestra profesión. Pues os voy a poner este otro que también es cortito, creo que aquí sí que están los subtítulos. Sí. It's a people's business that depends first and foremost on the people who work in the industry and who live in tourism destinations. The business case for respecting human rights in tourism is obvious. Motivated staff and suppliers and respect for the local population are key to high quality and sustainable tourism products. Guest satisfaction is directly correlated with the well-being of the hosts. Exploitative working conditions, discrimination, and competition for scarce local resources such as water or land threaten local people and communities, and the long-term business success of tour operators as well. Every tourism activity has an impact. Companies must take responsibility to strengthen positive impacts and avoid negative ones. You need a strategy to actively respect human rights along the value chain. The UN Guiding Principles of Business and Human Rights serve as a global guideline for this process. Human rights are not an add-on.
They are at the core of every corporate strategy and all activities. You may be wondering what you and your company can do. There are some measures that you as a tourism company can implement yourself. For example, engaging in a dialogue with your local suppliers and partners is a first step to assess your risks and act responsibly. Other measures require collaboration within the industry. In a joint effort, tourism companies can increase their influence and establish standards for decent working conditions for hotel staff, tour guides, and drivers in destinations. The Roundtable Human Rights in Tourism will support you. Join our international multi-stakeholder initiative and profit from a trusted platform for exchange and mutual learning to identify positive impact opportunities along the entire value chain. We are developing online tools and guidelines. Bueno, para aquí ya, porque ahí ya explica un poco lo de la asociación. Pero lo importante de este vídeo, ¿no?, es pues eso, que al final lo que vosotros ofrecéis a los clientes que vayan a ir a vuestro establecimiento, vuestro hotel, vuestro restaurante, a vuestra empresa de actividades, a lo que sea, pues depende, ¿no?, de las personas que trabajan ahí, de la comunidad en la que está. Y entonces una actividad turística que es respetuosa con la comunidad y que garantiza que da un retorno en positivo y que todos sus derechos humanos, sobre todo los básicos, se respetan, pues también va a dar una mejor experiencia a la persona que visita, porque no hay tensión con las personas, con los turistas, ¿no? Aquí a menos nivel no tiene tanto que ver con las situaciones que viene aquí, pero yo no sé, bueno, aquí en Barcelona sí lo hay, pero en donde yo vivo, en Mallorca, pues hay muchos carteles que ponen turismofobia y tal, y turistas fuera, y eso. Entonces yo entiendo que la gente que visita, pues no es algo que le resulte agradable, ¿no?, ver esa tensión. Entonces, evidentemente, ahí hay algo que no se está gestionando bien y que está generando esas tensiones, ¿no? Entonces, es importante tenerlos en cuenta a la hora de desarrollar nuestra actividad y de, bueno, pues si somos nosotros los dueños de nuestra propia empresa, pues qué condiciones estamos dando también a las personas que estamos empleando, cómo estamos dando ese retorno a la comunidad. Y si no somos directamente los que estamos en el destino, es importante conocer también la realidad local, lo que decía también Victoria cuando hablaba de su proyecto, para saber que estamos retornando en positivo lo que necesitan y que no estamos fomentando lo negativo. Porque pues, lo que decía antes, depende de dónde nos vayamos, algunas zonas del mundo, aquí tenemos claro que no nos vamos a encontrar el trabajo infantil, pero hay otros sitios en los que pues, es algo que es bastante común. Entonces tenemos que tener eso en cuenta, ¿vale? Salir un poco a lo mejor de nuestra burbuja de aquí cuando estemos hablando de llevar a gente o de vender experiencias en otras zonas del mundo, ¿vale? Y bueno, esta la voy a pasar, pero bueno, el turismo es un sector que de hecho está mencionado en los ODS. En el vídeo anterior veis, por ejemplo, una organización que se dedica específicamente a unir el tema de derechos humanos con el turismo. Hay una iniciativa directamente de la ONU también de los ODS con el turismo, o sea que luego buscando por ahí tenéis también bastantes sitios donde podéis encontrar recursos y que además pues os reflejan la relevancia que tiene el sector en todo esto que estamos hablando del desarrollo. Y ahora os voy a poner unos ejemplos prácticos, pero ya solamente para poder aterrizarlo con todo esto que hemos hablado de sostenibilidad. Yo creo que si ahora leéis la definición de lo que es turismo sostenible por la Organización Mundial de Turismo, pues veis que tiene mucho sentido, ¿no? Porque habla de economía social y medio ambiente, ¿no?, para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria y de las comunidades anfitrionas, ¿no? O sea, eso que estábamos hablando, de esos tres ámbitos y de tenerlo en cuenta tanto para la gente que viaja como para los que reciben a las personas que están en viaje. Y luego tiene estos tres ámbitos. Una cosa muy característica del turismo, aparte que bueno, forma parte del espectro social, pero que se suele extraer y darle su propia entidad, y por ejemplo en todas las certificaciones, esta que os digo, se hace eso, es la relevancia que tiene para la sostenibilidad cultural, porque la cultura es lo que llama a la gente también muchas veces a viajar, ¿no? A veces es el visitar un sitio, es la naturaleza, pero también es pues, conocer una cultura, un patrimonio, un museo, un sitio histórico, unas tradiciones que hay. Entonces la sostenibilidad y el turismo sostenible y responsable también fomenta que eso se haga con respeto y que se mantenga a largo plazo, ¿vale? Pues ser respetuosos con las tradiciones locales,
presentarlas con ese respeto que se merecen, ¿no? Y intentando evitar pues shows para turistas que a veces pues no reflejan realmente la tradición. Que la gente que vive en un sitio pueda seguir desarrollando sus tradiciones y sobre todo, por ejemplo, los ritos religiosos es muy importante porque a veces se favorece el acceso de turistas a zonas de culto y se restringe el acceso a la comunidad local y entonces no pueden desarrollar pues, sus cultos religiosos de forma normal y eso es algo pues, que también genera tensiones. Entonces la parte de la cultura es algo muy importante que como sector también podéis poner en valor en positivo. Entonces vamos ahora a ver algunos casos así más prácticos para que esto lo veáis así un poco más aplicado. Entonces esto es lo que decía antes Victoria, la pregunta de geografía, porque una de las cosas buenas que tiene viajar, ¿no? Dedicarse al turismo, bueno, y en otras profesiones también, pero bueno, el turismo sobre todo, es que uno acaba conociendo mundo, aunque sea en el mapa. Entonces, una pregunta... ¿De dónde está Uganda? Aquí deberíais de ver este mapa que tiene como... sí, que tenéis ahí 4 opciones. No vale buscarlo primero en Google y luego contestar. A ver, nadie... Bueno, aquí me sale, no sé por qué no está en... Aquí me sale que ahí el 80% ha puesto el 1, el 20% ha puesto el 4. No sé aquí por qué no se actualiza. A ver, actualízate. Debería de estar así en vivo. Pues no sale. Bueno, aquí sí que se ve. Vale, bueno, la mitad habéis dicho el 1. Y bueno, un poquito menos de la mitad, luego el siguiente más votado es el 4 y luego el 3. Vale, pues, ¿cuál es la respuesta ganadora? La más votada, el 1. ¿Vale? Sí. Uganda está, a ver, esto no es súper preciso, que es un mapita que le he puesto yo un numerito, pero está más o menos aquí en lo que es la banda, digamos, del África ecuatorial, de la parte más tropical. ¿Vale? Y pues, si tenéis curiosidad, aquí es donde está Gambia y Senegal, que es de lo que estaba hablando antes Victoria, ¿vale? Esto creo que es Namibia y esto es Zimbabue. Lo puse así. Bueno, pues está ahí, en el número 1. Y entonces, ¿alguien ha visitado Uganda? Oye, que puede ser que alguien haya estado en Uganda. O en alguna zona del África subsahariana. En Sudáfrica. ¿Y qué fuiste a visitar ahí? ¿Qué hiciste? Sí, bueno. Pues sí, uno de los principales atractivos de la mayor parte de esa parte de África, ¿no? Del África ecuatorial, y eso es sobre todo la parte de la naturaleza. A ver, lo estoy buscando todavía en el mapa. ¿Vale? Es toda la parte esta de naturaleza, de parques nacionales, de safaris y tal. Y bueno, y hay un parque nacional, de hecho, en Uganda, en el que se pueden... Aquí dije una cosa el otro día, la voy a volver a decir, Victoria, y me va a quedar igual, ¿no? ¿Alguien ha visto la película Gorilas en la niebla? ¿Alguien? ¿Os suena o no suena? ¿No? Ahí por el Paleolítico. De Sigourney Weaver, de una mujer que, bueno, que la película va sobre... Bueno, es una película bonita. Nada, era por si alguien la había visto y digo, no me quedaba en blanco como el otro día que nadie. Es como de finales de los 80 o así. Salió cuando yo era pequeña, no me acuerdo. Bueno, da igual. Sí, de Dian Fossey, de una mujer que luchó mucho por conservar a los gorilas que hay en estas zonas de montaña de Uganda y de Ruanda y eso, porque están en peligro de extinción, ¿no? Entonces, bueno, pues es uno de los reclamos principales, evidentemente, como en muchas de estas partes de África, como decía también Victoria, en la zona de Gambia, es toda la parte de la naturaleza. Entonces nosotros podemos, si hacemos un turismo, pues ahí a esa zona y hacemos el típico viaje, ¿no? Pues a ver los gorilas, hacer un safari o tal, pues está muy bien, ¿no? Estamos contribuyendo digamos, al objetivo 15 de conservar los ecosistemas terrestres y eso. Pero podemos darle un plus añadido, ¿no?
podemos ofrecer también que, por ejemplo, se puede hacer una actividad con las comunidades locales. Esta es una comunidad que está en Kahangui, que está al lado de uno de los parques donde se pueden ir a ver gorilas, y que la desarrolla esta asociación, porque igual que comentaba Victoria, pues es muy importante, lo decía antes también con lo de los derechos humanos, de conocer a la gente que está en los sitios, ¿no? Que son los que saben las necesidades y los que luego desarrollan los proyectos. Entonces, por ejemplo, podemos organizar ese viaje, hacer la visita, podemos hacer lo típico, por así decirlo, y luego añadir la posibilidad, pues eso, de tener una experiencia en la comunidad, en este caso, pues con una actividad tradicional, pero bueno, se pueden hacer, ofrecen distintos tipos de experiencias, ¿no? Y entonces, perdón, que estoy paseándome, al hacer eso, pues estamos amplificando, ¿no? El impacto que podemos tener. Ya no es solamente la parte ambiental de conservar, sino que estamos retornando directamente a la comunidad con otra actividad adicional y entonces pues contribuyendo pues a que tengan un trabajo, es todo eso, y como decía con los derechos humanos y los ODS, todo se retroalimenta, ¿no? De forma negativa pero también de forma positiva. El dar una actividad económica en el que el retorno económico se quede en ellos pues también contribuye al fin de la pobreza y a hacer unas comunidades más sostenibles, ¿no? Y además una cosa que pasa muchas veces con las zonas de conservación o cuando hay zonas protegidas es que a veces se delimitan en zonas en las que antes la comunidad local accedía para sus recursos, ¿no? Pues zonas de bosque en las que entraban pues para obtener madera o directamente para cazar o para hacer actividades ganaderas o por ejemplo en la costa, ¿no? Pues se crea una reserva marina y ya no se puede pescar ahí. Entonces el hacer actividades que estén relacionadas con esa zona protegida, que suelen ser actividades relacionadas con el turismo muchas veces, es una forma también de conciliar la conservación con la comunidad local, ¿vale? Y que no lo vean como algo que de pronto me han cerrado algo y ya no tengo acceso a eso y entonces van a estar en contra de esa zona porque se ven de pronto limitados como, bueno, es algo que tengo en positivo porque eso está ahí, me va a seguir generando recursos, pero tengo esta actividad paralela, ¿no? Entonces es algo que a nivel, por ejemplo, de conservación es importante pues, poder buscar también estas alternativas, sobre todo eso, cuando has impactado en la comunidad. Y ahí os he puesto un ejemplo, ¿no? Estoy haciendo un viaje a Uganda y cojo una actividad que tiene ese retorno positivo. Pero realmente en toda la cadena de valor del sector tenéis muchos puntos donde se puede intervenir, ¿no? Esta es una así un poco simplificada porque, bueno, las hay como mucho más amplias y complejas, pero bueno, veis que es desde el momento en el que una persona decide viajar y pues va a una agencia de viajes y hace reservas, lo que sea, hasta que hace el viaje, llega al destino y ahí hace compras, se aloja, hace actividades, ¿no? Pues tienes toda esta cadena de valor de otros actores que proveen de estos servicios, ¿no? Y de estos productos en los cuales podemos tomar decisiones y podemos elegir, ¿no? Para que sean pues, más sostenibles, ¿no? Para que tengan ese impacto en positivo. No se trata a veces de hacerlo todo, hombre, es lo ideal, ¿no? Que todo sea 100% estupendo, pero a veces, pues, oye, pues voy a empezar, si por ejemplo tenéis ya una agencia montada y dices, bueno, pues voy a empezar a explorar este destino si le puedo dar ese cambio, ¿no? Ese giro. Y entonces aquí os voy a proponer esta vez a vosotros que hagáis el ejercicio de este es un resort real que está en Cancún. ¿Alguien ha estado en esta zona de viaje? ¿Sí? Pues, y conoces la zona del manglar y todo. Los manglares. Bueno, esto es en la parte de la península del Yucatán, en México, la parte que da al Caribe, ¿vale? Bueno, igual que os sucede en toda esa banda ecuatorial, porque encontramos manglares, no se ve muy bien en la foto, pero son como estos, es un ecosistema como de árboles que tienen las raíces directamente crecen en el agua, crecen en zonas costeras, los encontramos pues en Centroamérica, pero también en estas partes de África y luego también a Asia, hacen como todo ese cinturón. Y son ecosistemas muy importantes pues porque son zonas que crían alevines que luego salen al mar y se pueden pescar, que sobre todo que protegen la costa cuando hay huracanes, que en estas zonas pues son muy comunes, ¿no? Entonces, bueno, pues el desarrollo que ha habido en esta zona concreta de México, yo estuve trabajando ahí en un proyecto, pues ha barrido un poco mucho del ecosistema del manglar. Entonces, bueno, pues aquí tenéis un típico resort de playa,
con su super piscina, tal, pues eso, pues césped, ¿no? Que no tiene mucho sentido aquí, y que ha ocupado una zona pues muy grande. Entonces, ¿cómo podríamos hacer pensar? Evidentemente no lo conocemos esto en detalle. Yo esto, por ejemplo, cuando hago una estrategia de sostenibilidad, pues te pones a mirar las cosas como son, ¿no? Reales. Pero aquí, pensando así en algo típico, ¿cómo podríamos hacer que esto fuese más sostenible a nivel social y a nivel ambiental? No, ya habéis puesto, lo podéis también así comentar, respetar las áreas naturales y contribuir a su desarrollo. ¿Quién ha puesto lo de limpieza? Con la limpieza. ¿Quién ha puesto lo de limpieza? ¿Qué significa lo de limpieza? Que no está mal, que es solo para saber a qué os referís. A usar productos de limpieza, a que esté todo más limpio, menos residuos, a que... Bueno, trabajo digno, pues sí, aquí podríamos pues asegurarnos, ¿no? Pues que las personas que trabajan en este resort, si somos nosotros quienes lo gestionamos o somos los que estamos organizando un viaje para hospedarnos aquí, pues informarnos, ¿no? De que pues tengan unas condiciones de trabajo pues que sean dignas, ¿no? Pues que tengan unos horarios que permitan pues eso, conciliar con una vida familiar, que tengan un sueldo digno, ¿no? Adecuado. Que haya también posibilidad de desarrollo profesional, ¿no? El hecho de seguir capacitando para que las personas que trabajan pues se puedan formar en otras áreas que les permite también desarrollarse, es una forma también de dar pues más valor al trabajo. Respetar la capacidad de carga turística local. ¿Quién ha escrito esto? Sí. ¿Esto quién lo ha puesto? Que no pasa nada, que no que yo no, porque me parece como un término como muy técnico ya, lo de la capacidad de carga, y me genera interés saber quién lo ha puesto. Si no, quito lo del anonimato y va a aparecer vuestro número igual. Bueno, el concepto de capacidad de carga, no sé si lo conocéis, pero es pues la capacidad que tiene pues un destino o un ecosistema, ¿no? Pues para, en este caso, la capacidad de carga turística es pues cuántas personas pueden estar en un destino concreto, ¿no? Y para que no se saturen, pues depende de lo que estemos hablando, pues los recursos, por ejemplo, pues el recurso del agua o los servicios públicos, ¿no? Hay distintas cosas que se pueden valorar. Vale. Bueno, pero hemos visto, con lo que estáis poniendo, pues respetar los espacios naturales. Bueno, aquí ya es un poco tarde para eso, ¿no? Pero a lo mejor a la hora de haberlo construido se podría haber pensado y haberlo hecho de otra forma. Pues, bueno, el ejemplo este que os pongo está en una zona totalmente diferente, pero este, por ejemplo, también es un resort de playa. Evidentemente no es tan llamativo como el otro, no tiene la piscina súper azul y el césped y eso. Pero este es uno que está en Australia, por ejemplo, y que tiene también pues sus piscinas, sus zonas de bares, los alojamientos son así, están dispersos, y entonces eso ha permitido pues que también se pueda mantener la vegetación y toda la parte de la estructura más natural. Y luego, bueno, pues a nivel de aprovisionamiento, pues compran producto local, por ejemplo, para sus restaurantes, pues el empleo también es local, y luego pues tienen ciertas cosas a nivel, pues placas solares, disminución de residuos, bueno, un montón de cosas que son así un poco más típicas. Vale, pues entonces solamente ya para recapitular y para que os quede súper claro, en 2017 fue el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, organizado por la Organización Mundial del Turismo, y ahí pues se identificaron pues estas 5 áreas en las que el sector puede intervenir precisamente pues eso, para el desarrollo, sobre todo en las comunidades, sobre todo de países que están en vías de desarrollo. Entonces pues aquí no voy a describirlo todo porque es más o menos lo que hemos ido hablando, pero como un sector de relevancia económica pues tiene potencial para actuar sobre el desarrollo de las comunidades a nivel económico, la parte social que ya hemos comentado, ambiental, los valores culturales. Veis cómo se separa siempre de la parte social, se le da una entidad en sí misma por la importancia que tiene dentro del sector, y luego sobre todo pues también porque contribuye mucho a viajando, ¿no? Y conociendo otras culturas y haciendo ese intercambio, pues también como sociedad global nos enriquecemos, y eso luego tiene sus repercusiones pues muy amplias, ¿no? Incluso a la hora de elaborar políticas y todo, si conocemos a la gente que vive en otros sitios, pues haremos cosas con más conocimiento.
Vale, pues ¿este qué país es? ¿Eh? No. Casi, pero no. Lo he dicho antes así, por encima, lo he dejado. Pero... ¿Eh? Kenia no, está cerquita, pero no. Kenia está aquí. Empieza por R, ya no hay más pistas. No, estamos por ahí. Ruanda, ¿quién lo ha dicho? Bien, 10 puntos para que lo haya dicho. Es Ruanda, ¿vale? Esto de aquí es Uganda. Esto es lo que hemos visto antes, Uganda, y esto es Ruanda, ¿vale? Está ahí abajo, pegadito a Uganda. Muy bien. Igual que he dicho, que he comentado antes, pues igual la actividad, el reclamo más típico, ¿no? Para las personas que van a visitar, pues de nuevo es el avistamiento de estos gorilas que se llaman gorilas de montaña o de lomo plateado, ¿no? Que es, pues eso, una especie que os he dicho que está en peligro, que se ha ido recuperando, pero que bueno, que todavía está protegida y pues la principal actividad turística es ir a los parques y a las zonas donde se puede ir a verlos con guías, evidentemente, y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros si estamos organizando, por ejemplo, un viaje ahí a Ruanda, pensando en esa cadena de valor que os he mostrado antes, pues por una de las decisiones que tendremos que tomar, ¿no? Si estamos organizándole a alguien un viaje a Ruanda, bueno, estos de los parques naturales, ¿no? Que se pueden hacer ahí también más actividades, es dónde me puedo alojar, ¿no? Y por ejemplo, este es un alojamiento que se llama el Savilliño Silverback Lodge. ¿Qué os parece la habitación? Está bien, ¿no? Un sitio donde iréis. Aquí lo digo porque a veces también está el concepto este de que el turismo sostenible y tal, pues es como que nos tenemos que quedar en sitios como muy así, en medio de la nada, muy básicos y eso, que bueno, los hay también dependiendo de las comunidades, pero también pues hay cosas que son incluso casi de lujo, ¿vale? Que no es, una cosa no quita la otra, ¿vale? Bueno, pues este es un alojamiento, un lodge que está, lo que tiene de relevante, y por eso lo quería compartir, es que está gestionado por una asociación local de este pueblo, ¿no? Que es la asociación de Sacola. Entonces gestionan este lodge y aparte también realizan actividades por la zona, ¿no? De visitar los parques y todo eso. Entonces, su lema es este, y entonces ellos te ofrecen una experiencia única en la vida y tú, pues, al quedarte ahí, lo que haces es mejorarles, ¿no? la vida. ¿Y por qué? Pues porque todos los beneficios que se obtienen a través de ese alojamiento, pues los usan con esta asociación, los usan para hacer todo tipo de proyectos a nivel local, ¿vale? Aquí veis un mapita, ¿no? De algunas de las cosas que tienen. Pues gracias a los ingresos que han obtenido, pues han podido crear todas estas escuelas, ¿no? Ahí veis alguna foto, ¿no? Pues esto, ODS Educación, Derecho Básico, Educación. Crear un centro de salud, también, derecho básico, ¿no? Crear unos puntos de agua, pues también ahí tenemos otro derecho y otro ODS. Actividades, ¿no? de ganadería y de agricultura y de capacitación, ¿no? De la comunidad en eso, pues de nuevo, empleo, tal. Desarrollo de viviendas, sobre todo es importante que también todos estos proyectos que se hacen tengan también un retorno especial en los colectivos que son más vulnerables, ¿no? Que son los que tienen menos oportunidades muchas veces para poder acceder a muchos de estos derechos básicos que decimos. Bueno, pues aquí, por ejemplo, han construido viviendas, ¿no? Para las víctimas, bueno, del genocidio de una guerra civil que hubo en Uganda en los años 90, ¿no? Y que, bueno, pues hubo muchas personas que murieron y todavía pues tiene sus huellas y son mujeres que están un poco estigmatizadas, ¿no? Por el hecho de haberse quedado viudas, ¿no? Pues proporcionarles pues una vivienda digna. O en el acceso a la educación, por ejemplo, pues tener unas aulas con ordenadores, ¿no? Para que también puedan tener acceso y se puedan ir formando en las nuevas tecnologías. Y entonces, bueno, y hay muchísimos más proyectos. Si lo buscáis el nombre la asociación se llama Sacola, SACOLA, o entráis y buscáis el alojamiento y veréis todas las actividades que tienen, ¿vale? Los distintos proyectos que han hecho. Pues han tenido un impacto muy grande en la comunidad, simplemente por ser ellos los propietarios, digamos, de la actividad turística ahí donde están, ¿vale?
Y entonces vosotros, o bueno, la gente, por ejemplo, que desarrolla, que organiza este viaje a Ruanda, pues el hecho de elegir o ofertar el poder quedarte en este alojamiento en lugar de otro, pues es una forma de dar en positivo, ¿vale? Por eso es importante informarnos, ver las distintas opciones y dentro de esa parte de la sostenibilidad y la viabilidad económica que evidentemente entra en juego, pues considerarlo para saber decir, oye, pues estoy ofreciendo pues una oportunidad de hacer un turismo más sostenible y más responsable, ¿vale? Que con una única decisión pues podemos tener un impacto en un montón de cosas. Y ya solo muy rapidito para terminar, y así que podemos también tener un poquito de debate o discusión, si es que alguien se anima. A lo mejor decís, bueno, sí, todo esto está muy bonito, todo esto está muy bien, pero a nivel de negocio es muy complicado. Bueno, también me gustaría resaltar el valor positivo que tiene a nivel de producto turístico, ¿no? El ofrecer pues algo que todavía ahora es un poco minoritario, aunque hay mercado porque hay agencias que se dedican exclusivamente a este tipo de viajes, pero bueno, dentro de ofrecer de no tener una agencia especializada, se puede ir probando, tener productos concretos, ¿no? Que sean un poco más sostenibles y ofertarlos. Pues solamente, pues evidentemente, el pensar en ofrecer un turismo más responsable y sostenible, pues estás dando un producto diferente, que te aporta también una imagen positiva, ¿no? a vuestra empresa, a la agencia o al alojamiento o la empresa de actividades, ¿no? Por tener esa integración con la comunidad local y ese retorno. Fomentas también pues el intercambio entre culturas, igual que he dicho antes, lo de que hacer turismo responsable y sostenible no quiere decir que no puedas quedarte en un alojamiento pues muy, muy bonito y muy medio de lujo. También se puede viajar en familia, hay cosas, no solamente para aventureros, gente que viaja sola, gente joven, sino que se le puede dar para muchos tipos de perfiles. Esto de hecho es un viaje en Senegal que organiza con la organización de AETNIC, con la agencia de viajes en Senegal en familia, me encanta. Podemos también, pues lo que decía Victoria, ¿no? De buscar otros sitios en Gambia, pues podemos pensar, nos vamos de safari a África, pues podemos buscar otros sitios, ¿no? Por ejemplo, en Malawi también se pueden hacer safaris y aquí, por ejemplo, con esta asociación pues están capacitando guías locales, sobre todo también pues están dando oportunidades a mujeres para poder meterse en el sector. O puedes viajar a Tanzania y seguir también pues haciendo turismo de playa, ¿no? Que hay unas playas espectaculares por ahí, pero luego pues añadirle una actividad que en este caso, por ejemplo, es de una actividad de conocer pues cómo realiza la agricultura el colectivo de mujeres, que lo gestiona una asociación que de nuevo pues con esa actividad tiene retorno en muchos proyectos que tienen a nivel social y a nivel pues también ambiental. Y cuando digo que hay un mercado, pues porque lo hay, porque hay agencias, y además agencias muy grandes, no sé si conocéis Intrepid Travel, es una muy grande internacional y que ofrece todo viajes, digamos, responsables, pues es una tendencia que realmente pues cada vez va en aumento, ¿no? Hay más conciencia o más interés de ser más sostenible por parte de la gente que viaja. Aquí habría que ver qué se entiende por sostenibilidad, por eso yo intento siempre, cada vez que hablo en sitios, ¿no? de explicar bien lo que quiere decir ser sostenible. Muchas veces probablemente mucha gente pensará solo en su huella de carbono, que suele ser bastante típico, pero bueno, hay interés por ello. En teoría, vuestras generaciones, vosotros sois generación Z ya, ¿no? O sois millennials, ¿no? Entonces, mire, yo estoy entre generación X y millennial, depende, a veces mi año está arriba o abajo. Bueno, nosotros no sé, baby boomer no soy, eso sí que lo sé. ¿No? Bueno, no sé, la que sea. Bueno, en un principio, pues también, aunque sois mucho las generaciones de eso, del poner en Instagram los sitios guays a los que he ido y todo eso, también pues yo creo que tenéis como más conciencia o por lo menos ya conocéis de base más cosas sobre qué es ser sostenible y bueno, pues os interesáis a veces pues por tener una experiencia un poco más auténtica, ¿no? Y luego ya por último, pues también pues las cosas como son, ¿no? Precisamente porque ponen este valor en positivo, pues suelen ser viajes que te salen más claros, claro, que irte al resort de todo incluido, de no sé dónde, ¿no? Entonces, bueno, pues también la gente que hace este tipo de viajes, pues también se gastan más, también les gusta hacer estancias más largas, porque
precisamente quieren conocer bien el sitio, suelen ir en grupos no muy grandes, pero suelen ir pues en grupitos. Y aquí, pues, por ejemplo, también rompiendo un poco esa parte de la visión de la persona aventurera que hace este tipo de turismo más responsable, bueno, pues estos son un grupo de mujeres, pues ya de 50, incluso a lo mejor 60 años, no sé, que están haciendo un viaje con esta asociación por el desierto, ¿no?, de Namibia. Entonces, bueno, pues también que lo penséis desde el punto de vista más de negocio, ¿no?, que es algo que también tendréis que estar viendo. Y nada más, esto es todo. Bueno, voy a poner, este vídeo lo hicieron en el 2017, cuando el año este del turismo del año del turismo por el desarrollo, y nada, lo voy a poner porque, no sé, es de estos que son como muy así de música tal. Bueno, pues es un vídeo así como muy llamativo y tiene el lema ese al final de Travel in Your Respect, ¿no?, que era el lema del año de 2017. Bueno, pues con esto yo ya termino, ya no hablo más. No sé si quedan unos minutillos por si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta o qué os ha parecido, era lo que esperabais. Yo pensaba que el turismo sostenible era ir a hacer calceta con las abuelas de no sé dónde, no sé. ¿Alguna cosa? ¿O alguna experiencia que hayáis viajado y que decís, pues eso pues tenía este enfoque, o si lo hubiese hecho de esta otra forma pues sería diferente? ¿No? ¿Os ha parecido interesante? Ha sido un poco... ¿No? Bueno. Hombre, yo espero que esto, evidentemente, pues hoy habéis venido, estáis en clase, además sois de primero, ¿no? Sois de primer año. Bueno, pues a medida que vayáis avanzando en los estudios, pues que esto, lo que os hemos contado Victoria y yo, que se queda ahí como un posillo, y a lo mejor, pues en un momento dado, pues decís, oye, pues mira, pues me acuerdo ahora de cuando hablaban de esto y tal. Y tenerlo en cuenta, pues nada. Yo os he puesto ejemplos de la zona de África porque también es lo que desde AETNIC se trabaja más a nivel de cooperación, pero por ejemplo, pues por Centroamérica, pues Sudamérica hay muchísimos ejemplos, y luego pues se puede hacer turismo responsable y sostenible aquí, donde te vayas, por ejemplo, a hacer un turismo rural, alguna cosa, o sea que no siempre tienen que ser grandes viajes y eso, sino que se puede aplicar de muchas formas. Damos las gracias.